Bienvenidos al último encuentro sobre la oración en Newman. Hoy vamos a tocar el tema de ser auténticos en la oración. Es una palabra que para nuestros tiempos se darán cuenta que es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hoy hay una sed de autenticidad. Como si mucha gente te dice ese pensamiento, ¿no? Todo lo que no es auténtico me repele. Y Jesús es auténtico. Y el cardenal Newman se pregunta en un momento qué significa la autenticidad en la oración, porque de hecho Jesús, si exploran bien los evangelios, ataca mucho la oración del fariseo. Y Newman se mete a fondo en qué significa ser fariseo y por dónde va ese fariseísmo y cómo se puede meter en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces dice que es cuando las palabras empiezan a ser irreales. Él tiene un sermón que se llama Palabras Irreales. ¿Y qué significa una palabra irreal? Dice, cuando yo estoy expresando algo que en mi interior no estoy afirmando. Entonces me voy de boca. O sea, expreso algo que no es real. Dice, ocurre cuando, por ejemplo, vas a un velorio y que quizás una persona, no sé, le das aliento y le decís palabras sentidas, pero cuando en el fondo esas palabras no reflejan lo que en el fondo de tu corazón pensás. Dice, ocurre también cuando las personas hablan de temas que no conocen mucho, que se expresan enfáticamente, pero te das cuenta que no es real lo que están diciendo, que lo están inflando. Dice, pero ocurre especialmente en la oración. Dice, la conversación con Dios es un tipo de conversación que exige pesar mucho las palabras que estamos usando. Dice, mucho más que las palabras que dirigimos hacia un ser humano. Dice, ¿por qué? Porque es una conversación muy noble, que se pueda entablar un diálogo entre el ser humano y Dios. Entonces dice, tendríamos que pensar muy bien lo que le estamos diciendo a Él y buscar que nuestras palabras reflejen la verdad de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuándo se produce ese cortocircuito que nuestras oraciones no reflejan la realidad? Él dice que ahí la relación se empieza a dañar y a deteriorar. Y puede ocurrir la tragedia de conservar un hábito, pero sin que haya vínculo real con Dios. La vez pasada les hablé de la oración como hábito, pero siempre, como toda persona muy inteligente, compensa, equilibra esto y lo otro. No es esto o lo otro. Entonces en Newman vemos que sí, hay que defender la oración como hábito, pero al mismo tiempo hay que defender la oración auténtica. Cor ad cor, diría él, de corazón a corazón. Por eso en este encuentro de hoy les invito a que nos metamos a fondo en este tema. Como hice las otras veces, voy a tratar de descender a 3 aspectos para ejemplificarlo mejor y para que podamos dar mejores pasos en este tema de la oración. Y el primer punto es orar despacio. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la autenticidad con el orar despacio? Y él en un sermón dice, tendríamos que detenernos cuando vamos a hablar con Dios, frenarnos y primero plantearnos, ¿con quién voy a hablar? ¿Con qué objetivo vengo a esta conversación? Son 2 preguntas sencillas, pero dice, nosotros generalmente nos movemos en la oración, venimos del mundo, de lo que uno está haciendo ese día, entras en la oración, pero casi como si no hubiese ningún tipo de diferencia. Dice, y no es lo mismo estar conversando con un familiar que con el Hijo de Dios. Entonces dice, antes de entrar en esa conversación, como es una conversación en el cielo, como dice San Pablo, tendríamos que frenarnos. Porque si voy a entrar en un tipo de comunicación muy distinto al anterior que estaba manejando. Y esto habla del recogimiento. ¿Qué es el recogimiento? En Newman y podríamos decir en toda la espiritualidad cristiana. Es esa capacidad que tiene el ser humano de entrar dentro de sí, frenarse, hacer silencio, pensar,
¿A quién voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? E ir usando las palabras lentamente mientras hablamos con Él. Esto le estoy hablando todo de la oración personal. Cuando uno va a la oración litúrgica, no sé, a la Santa Misa, yo no manejo el ritmo. O ustedes en todo caso no manejan el ritmo, cómo ir orando. Pero en tu oración personal sí. Puedes ir orando más despacio, más rápido. Y Él invita a que nuestra oración sea cadenciosa e ir orando lentamente, para darme cuenta de lo que le estoy diciendo a Él. Y este es el primer consejo que nos da para orar auténticamente. El segundo consejo que Él nos da es no temer de abrir el corazón a Dios. ¿Qué significa abrir el corazón? No decirle lo que Él le gustaría escuchar, sino lo que realmente está ocurriendo en mí. Muchas veces cuando oramos, ocurre que hay una división entre la vida y la oración. Estamos muy preocupados por un tema y algo no lo podemos resolver, y hay algo que nos tiene tristes, y vas a la oración y haces solo tus oraciones y te quedas ahí. Y no, dice, es muy bueno revelar el corazón a Dios. De hecho, cuando ustedes estudian los Salmos, que lo dice en otro sermón Newman, es el libro de oraciones del cristiano, los Salmos. Son una escuela de oración. Van a ver que los salmistas abren el corazón a Dios. Le expresan sus sentimientos a Dios. O lo que tienen adentro. Entonces es clave en la vida de oración, dice, poder abrir el corazón. Poder decirle, Señor, esto me está ocurriendo. Poder expansionarnos con Él. Siempre con respeto, con reverencia. Pero hablarle desde adentro y desde lo que uno está viviendo. Él tiene un libro famoso que se llamó Meditaciones y Devociones. Es un gran libro, lo pueden conseguir en ediciones Ágape. Y en ese libro Newman, en la tercera parte del libro, escribe unas meditaciones que son maravillosas. Son muy profundas, pero van a ver que siempre son sinceras. Yo recuerdo ahora una de esas oraciones dice, Señor, tú sabes que no te quiero como debería amarte y que no eres el objeto de mis pensamientos central, pero te suplico que así sea. ¿Ven? Eso es una oración auténtica. Él está diciendo, mira, Señor, yo sé que esto está pasando en mí. No debería ocurrir, pero ocurre. Y le abre el corazón a Jesús. Entonces este es el segundo consejo que da Newman, y él invita a que nuestra oración sea desde lo que estoy viviendo, desde mi situación, podríamos decir hoy en día. Y el tercer camino que él propone para que la oración cada vez sea más auténtica y más real es que usemos las fórmulas de oración. Ustedes podrán decir, ¿por qué? Porque las fórmulas de oración no siempre reflejan a mi propia persona. Entonces se pregunta él, ¿por qué las oraciones litúrgicas son fórmulas? Porque cuando uno va a una misa, la misa son fórmulas de oración. Todos rezamos oraciones que ya están establecidas, de hace siglos. Dice, la oración litúrgica debería ser como el modelo de nuestra oración personal. ¿Por qué? Dice, porque las fórmulas tienen esta virtud, que al inicio no te reflejan, pero a medida que pasen los años y las uses, cada vez te van a reflejar mejor. Y cada vez se van volviendo más tuyas y más apropiadas en tu relación con Dios. Y les diría que es tal cual. Les puedo dar testimonio incluso de cómo oraciones que, por ejemplo, para prepararse a la Santa Misa, hay una de Santo Tomás de Aquino que solemos hacer desde siempre, y les diría ya, no sé, 32 años que hago esa oración. Para prepararse a la misa, es una oración muy sencilla de Santo Tomás, pero esa oración tiene una profundidad que me doy cuenta que hace 32 años no era lo mismo, pero por 32 años la recé. Y me doy cuenta ahora, esa oración, cómo con los años me fue cada vez más reflejando.
Y podría decir que con los años la pude rezar cada vez más de corazón. Entonces él dice, no hay que engañarse, que una oración auténtica o de corazón no es una oración sin estructuras. Que incluso esas oraciones estructuradas, que son fórmulas, pueden llegar a ser oraciones del corazón y que hay que aprovecharlas para eso. Ahora bien, el desafío es cómo lograr que esas oraciones que son fórmulas se transformen en oraciones propias. Y un camino es meditarlas. Dice, no tenemos la virtud de pensar en lo que oramos, pero las oraciones que hemos repetido tantas veces y repetiremos a lo largo de nuestra vida, es necesario ahondarlas, meditar. Dice, cuanto más nuestros pensamientos se detengan sobre las oraciones, más nuestros pensamientos van a estar puestos en Dios. Y cuando nuestros pensamientos están puestos en Dios, Dios empieza a ser importante para el alma. Entonces dice, pensar en Dios ya es un modo de orar. Entonces tendríamos que ir pensando las oraciones. Les pongo un ejemplo. El credo. En un momento, dice Newman, es quizás una de las oraciones más bellas de los católicos. Y alguno de ustedes me podría decir, primero no me daba cuenta que era una oración, lo veía más como una profesión de fe. Es una profesión de fe, es una declaración de la propia fe. Pero también es una oración. También estoy diciendo cosas sagradas, si bien no las dirijo a Dios. Y más pensamos en el credo, van a ver que más lo vamos a rezar de corazón. Más pensás en el Padre Nuestro, más lo vas a poder rezar de corazón. Y así con cada oración. Muy bien, estos eran los 3 consejos para poder orar más auténticamente, más de corazón, podríamos decir hoy en día. Y se los vuelvo a repetir. El primero es, dice, orar despacio, frenarse, recogerse. Antes, para orar auténticamente y relacionarme auténticamente con Él, primero frenarme, entrar dentro de mi corazón, preguntarme a quién voy a hablar, qué le voy a decir. En segundo lugar, como les decía, es no dividir mi vida, lo que yo soy, de la oración, sino atreverme a abrir mi corazón a Dios como ocurre en los salmos y poder expansionar mi corazón a Dios, abrirle el corazón en algún momento. Y en tercer lugar, no dejar de lado las fórmulas de oración, porque esas fórmulas están llamadas a que lleguen a ser oraciones de corazón. Y quizás van a ser las oraciones que más amemos, pues tienen las palabras más justas para hablar con Dios. Estos son los 3 consejos que nos da para que nuestra oración sea más auténtica. Les dejo las preguntas para poder compartir entre ustedes en el círculo. La primera es, ¿cómo te dirigís a Dios cuando le hablás? ¿Solés orar más apresurado o sos una persona que se ubica, que es reverente, que se mide, que es recogido? ¿Cómo te definís en la oración? En segundo lugar, plantearles si ya llegaste a descubrir esa dimensión que es orar de corazón, poder contarle a Dios lo que estás viviendo. O si todavía te parece algo que está fuera de lugar o que Él ya lo sabe, qué sentido tiene que se lo exprese, cómo vivís esa experiencia. Y tercero, si podés compartir algún testimonio, si tenés, de una oración auténtica que hayas hecho en tu vida y que recuerdes. Los dejo hoy ya cerrando este curso que hemos tenido o este tema sobre la oración en Newman y espero que todos ustedes y nosotros seamos siempre almas de oración. Hasta luego.